Bueno, pues buenas tardes. Vamos a comenzar la clase de prácticas de este mes. Teníamos una clase pendiente y para comenzar, pues vamos a empezar practicando con una pequeña práctica en silencio, donde vamos a dar un único paso, que es simplemente volver a nosotros mismos, ¿no? Hay muchas maneras de regresar a uno. Y lo primero que vamos a hacer es simplemente cerrar los ojos y podemos hacernos una pregunta. ¿Cuándo fue la última vez en que te sentiste completamente presente? Tómate un instante para permitirte respirar, ¿no? Como si te hundieras, como si te dejaras caer en el ahora y el aquí. Simplemente presente, respirando, presente. Y desde esta disposición atenta a nuestro estado presente, vamos a observar el paso del aire. Puedes colocar tus sentidos, tu atención en las fosas nasales, en la entrada de las fosas nasales. Vamos a visualizar que somos como unos gatos tranquilos a la entrada de una ratonera, vigilantes pero relajados. Y desde ahí, con la atención puesta en la entrada de las fosas nasales, vamos a observar ese fluir de entrada y de salida del aire, simplemente sintiendo y observando, sin modificar, sin controlar, simplemente registramos el paso del aire, entrando y saliendo de nosotros. Es muy común que la mente intente sacarnos de este estado de observación con algún pensamiento y sin más, cada vez que eso suceda, regresamos la atención de nuevo al aire, a la respiración. Podemos ampliar esa observación siguiendo todo el recorrido, desde las fosas nasales hacia abajo, por dentro del cuerpo, hacia la garganta, el pecho, y lo seguimos acompañando en la exhalación desde los pulmones hacia arriba, hacia la garganta, y su salida por las fosas nasales. Inhalamos y exhalamos por la nariz. Y date cuenta cómo al poner tu presencia en la respiración, esta se hace más lenta, más profunda. Y empieza a surgir, a emerger de ti un estado de calma,
de pausa. Y poco a poco retira esa observación del aire y amplíala al resto del cuerpo. Observa qué sensaciones hay en el cuerpo. ¿Cómo te sientes en este momento? Intentando no quedarte apegado o apegada, quedar atrapado en alguna sensación, solo observando, sin juicio, sin apegarse porque esta sensación me gusta, ni rechazar porque esa otra sensación no me gusta. Simplemente contemplamos las sensaciones del cuerpo allá donde surjan. Aquellas partes que te llamen la atención, obsérvalas en calma, simplemente. Puedes saltar de una sensación a otra del cuerpo o hacer un escaneo de sensaciones, por ejemplo, de arriba a abajo, empezando desde la cabeza. Lentamente vas descendiendo, sintiendo, percibiendo qué es lo que va ocurriendo. De cualquier modo, siempre sin juicio, sin apegarte o rechazar una sensación. Voy a dejar unos segunditos para que puedas sentir lo que ocurre en el cuerpo. Y desde esta observación de sensaciones, ahora vamos a llevar el foco al cuerpo, al centro, al espacio interno del cuerpo, y vamos a observar los sonidos. Vamos a utilizar los sonidos para que hagan de puente hacia uno. Esto es, que cada sonido que tengas a tu alrededor, sea cual sea, te lleve de regreso a ti, no importa lo que sea. Todo sonido te ayuda a regresar. Usas el sonido como una especie de soporte para regresar. Para volver al espacio interior. Y con el foco en el espacio interno del cuerpo, escucho, escucho y vuelvo. Uso el sonido para volver. Ahora vamos a utilizar otro sentido. Vamos a abrir lentamente los ojos y vamos a posar nuestra mirada en algún objeto cercano. Vamos a usar el sentido de la vista para volver a nosotros. Es decir, vamos a percibir el objeto, vamos a percibir que eso está sucediendo, pero nuestro auténtico foco
permanece en el espacio interno y el objeto nos ayuda a regresar. Puedes usar algo vivo también, como una planta o una mascota o las vistas que tengas desde tu casa. Da igual, no importa lo que elijas. No te pierdas en la observación externa, sino simplemente lo que ves lo usas para volver. Lo que ves te hace más consciente. El foco siempre dentro del cuerpo y el objeto es un soporte para volver al interior. Cierra de nuevo los ojos y ahora concentra tus sentidos, tu observación, de manera completa en el espacio interno, en el centro del pecho. Simplemente siente ese espacio y vamos a descansar en ese espacio. No hay que hacer nada más, solo descansar. Vamos a hacer una respiración lenta y pausada, exhalando por la boca lentamente y poco a poco vamos volviendo a la clase, al aquí y a la ahora, saliendo de la meditación, pero manteniendo un poquito ese estado mental, de apertura, de calma. Durante la hora que tenemos vamos a hacer más meditaciones y tanto las personas que estáis aquí como los que lo veáis después en casa, recomiendo tener una pequeña libreta, vuestro cuaderno de viaje para ir anotando cosas que os surjan de la experiencia, de las meditaciones o preguntas, cuestiones que no entendamos eh, respecto a la práctica, ¿no? Las que estáis atendiendo en presente, si tenéis alguna pregunta, lo podéis poner por el chat. Bueno, en cuanto a la meditación, y hemos hecho una práctica muy, muy breve, pero ya que en el renacer físico introducimos los conceptos básicos de meditación y esta es nuestra primera clase práctica, pues creo que es importante comentar un poco los puntos esenciales de la postura, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué es importante la postura? Lo primero que hay que entender es un poco lo que decíamos en las enseñanzas del renacer físico, que la postura es la mitad del camino. O sea, la mitad de la meditación, que es tener una buena disposición, eso es la postura, ¿vale? Y algunas preguntas que tengo por aquí respecto a la postura, perdón. A ver, ¿qué hacer cuando tenemos dolor o molestias durante la práctica?
me puedo mover o cambiar de postura, ¿qué hago si no aguanto mucho tiempo en la postura? Bueno, son preguntas bastante comunes, ¿no? ¿Qué hacemos cuando tenemos a lo mejor, estamos haciendo una práctica larga de 30, 40 minutos? ¿Me puedo mover? ¿No? ¿Qué ocurre si durante la práctica me empieza a doler el cuello o las lumbares? O si me empieza a picar algo, que es también bastante común. ¿Cómo hacemos todo esto, no? Bueno, lo principal es que uno inicia la meditación ya ajustando la posición, ¿de acuerdo? Uno intenta tener una postura bastante firme, tranquila y equilibrada ya desde el principio, para que durante la meditación uno no tenga que hacer muchos ajustes. Se pueden hacer ajustes, no hay problema, pero es mejor si uno ya desde el principio tiene una postura pues bastante equilibrada, ¿no? Y lo que suele pasar, por ejemplo, si estamos haciendo meditación en suelo, si el cojín es demasiado alto, nos va a dar molestias en la zona lumbar. Los cojines normalmente tienen relleno para que sobre todo si son cojines de meditación, para que le podamos sacar el relleno e ir ajustando ese cojín a nuestra postura idónea, ¿de acuerdo? Entonces, si tenemos dolor en la zona lumbar a la hora de meditar, eso puede ser porque nuestro cojín esté demasiado alto. Entonces tendríamos que quitarle relleno y bajarlo. Al revés, si es demasiado bajo y necesitamos más altura, pues es probable que a lo largo de la meditación empecemos a sentir molestias en la zona dorsal o en la zona cervical. Entonces esto ya es algo interesante para tener en cuenta, ¿no? Luego, los puntos centrales. Lo primero es buscar el centro, nunca mejor dicho, la postura central de inicio. Y para eso uno se mueve cuando se sienta, cuando nos sentamos a la hora de meditar, nos movemos hacia adelante, es decir, perdemos nuestro centro, y hacia atrás, también exageradamente perdiendo el centro, de tal manera que jugamos entre esas dos direcciones para colocarnos en el centro. Y después lo hacemos igual con el lado izquierdo y el derecho para encontrar nuestro centro. Si uno hace eso desde el inicio, o si no se acuerda, lo hace más adelante cuando la postura te está incomodando, verás que eso nos ayuda mucho a decir, uy, es que estaba muy echado hacia adelante o estaba muy hacia atrás, no me extraña que me duelen las lumbares. Entonces siempre hacemos ese pequeño movimiento de ajuste, de encontrar el punto central. Eso sería uno de los puntos básicos. La columna debe estar firme, se suele decir firme como una montaña, pero relajada. Es decir, los hombros siempre caen, se abren, hay una apertura. ¿Por qué decimos que esta postura es importante y es la mitad del camino? Simplemente revisa, lo puedes hacer desde casa, ¿no? Si yo de repente llevo mis hombros hacia adelante y me encorvo hacia abajo y yo intento respirar desde esta posición, y pues voy a ver que voy a estar como constreñido, ¿no? Rígido. Entonces, la meditación no va a poder ser muy fluida, ¿no? La mente enseguida nos va a sacar de la meditación con tensiones, con molestias. En cambio, si yo abro los hombros, tengo los brazos relajados, las manos, y todo en mí es una disposición abierta y relajada, eso va a hacer que sea muchísimo más fácil la meditación y sobre todo lo que nos interesa, que no es la práctica meditativa tanto, sino el estado meditativo, es decir, el que podamos profundizar en la práctica. No se trata de sentarnos a meditar, sino de entrar en la meditación, ¿no? Entonces los hombros abiertos, las manos normalmente las colocamos sobre las rodillas, si estamos en silla, por ejemplo, o si estamos en el suelo, también sobre los muslos, sobre las rodillas. Y hay otra manera que es colocando las manos de esta manera, juntando los pulgares una encima de la otra. Pero hay muchas escuelas y hay bastante disparidad, ¿no? Unas que dicen que la mano derecha debe ir abajo, otros que dicen que es la mano izquierda la que debe ir abajo, otros que los hombres lo deben poner de una manera, las mujeres de otra. Yo lo he ido probando a lo largo de los años y realmente hay veces que es más cómodo una posición, otras otro. Lo más sencillo es colocar las manos en las rodillas de una manera
distendida y relajada, y eso nos va a favorecer en la práctica. La barbilla va ligeramente hacia atrás y hacia abajo, muy suave, pero vamos a sentir como una pequeña tensión. Es como si quisiéramos alinear la cabeza, que normalmente está hacia adelante, en línea con la columna. Entonces, por eso llevamos un poquito la barbilla hacia atrás, ¿no? La boca puede estar ligeramente abierta en determinadas prácticas, por ejemplo, en el budismo, la boca siempre permanece un poquito abierta y la lengua puede ir a donde nacen los dientes o puede quedar caída, distendida, ¿no? Esta es una de las cuestiones con la lengua. Y los ojos, aunque aquí en la escuela del corazón despierto usamos casi siempre los ojos cerrados, en otras escuelas se utilizan los ojos abiertos. Para profundizar o al nivel de profundidad que nosotros queremos llegar con estas prácticas y que muchas son muy, muy cortas y muy rápidas y tenemos que estar como muy metidos, entonces es mejor con los ojos cerrados, ¿no? Por eso hablamos de la completa oscuridad, de usar un antifaz, etcétera, ¿no? Pero lo que sería la dirección de la mirada sería igual, tanto si tengo los ojos abiertos como cerrados. Los ojos miran, aunque los tenga cerrados, miran como hacia abajo, como a 3 o 4 metros de distancia de mí. Y dice las enseñanzas, dice que tu mirada sea como un océano. Es decir, si hicieras meditación con los ojos abiertos, en realidad no estás enfocando en nada, ¿de acuerdo? No te estás parando a observar un objeto y te quedas ahí atrapado en el objeto, sino que tu mirada es más como distendida, ¿no? Como en el horizonte, pero hacia el suelo, ¿no? Como a 3 o 4 metros. Eso sería en cuanto un poco los puntos esenciales. Hay más, como sentir el peso del cuerpo y otras cositas que tenéis en los apuntes, ¿no? Respecto al dolor, que es algo o molestias o sensaciones que aparecen durante la práctica, como el cosquilleo, la recomendación a la hora de practicar es observarlo. Observar ese dolor. Si, por ejemplo, durante una práctica guiada no me permite entrar en esa guía porque estoy sintiendo una molestia fuerte, puedo parar la meditación guiada y simplemente hacer meditación en silencio. Y lo que voy a hacer en ese momento es observar con ecuanimidad, es decir, sin rechazar el dolor, sino que lo voy a observar, reconocer que eso es lo que está pasando en mí, es decir, que estoy teniendo ese dolor, que estoy teniendo esta molestia o lo que sea. ¿Por qué? Porque cuando yo rechazo ese dolor o pongo una tensión excesiva a la hora de mirar ese dolor, lo único que voy a conseguir es que el dolor se acentúe. Eso es una ley de la Ayurveda, de la ciencia de la vida, ¿no? Allá donde pongo mi atención, eso se multiplica, ¿no? Entonces, observa el dolor sin juicio, sin rechazo a ese dolor, simplemente reconociendo y aceptando que el dolor está ahí. Y si necesito modificar mi postura, por supuesto, como decimos en el renacer físico en varias partes, no somos estatuas. Entonces, puedo hacer pequeñas modificaciones que me ayuden a permanecer en la práctica de la manera más estable posible, ¿de acuerdo? Pero siempre que lo necesite puedo modificar el cuerpo. Otra cosa es que esté modificando el cuerpo cada 5 segundos. Ahí me estoy dejando llevar ya por el lazo de la mente que me está sacando de la meditación. Ahora me duele aquí, entonces me muevo aquí. Ahora me pica acá. Entonces, no es que nos movamos en base a las sensaciones del cuerpo, sino que observamos lo que ocurre en el cuerpo desde un lugar de altura, ¿no? Como si fuéramos un águila que está mirando ese dolor, que está mirando esa molestia. Y sí, si yo paso un tiempo ahí y observo que, no, es que mi cuerpo está ligeramente ladeado, está ligeramente echado hacia atrás, y eso está influyendo en que mi postura no sea la adecuada y que haya un dolor, pues entonces sí, modifico la postura, encuentro el punto de equilibrio y vuelvo otra vez a observar, ¿no? Esa es la recomendación básica que podemos hacer con el dolor, con las molestias, cuando algo me pica, es muy, muy común, ¿vale? Entonces simplemente permanezco, observo. Eso sería en cuanto a los aspectos
más físicos. Otro punto muy importante, que esencial, diría yo, es la postura mental. Quizá prepare un dossier como los que tenéis en el Renacer Emocional para Renacer Mental, donde exploraremos, es muy posible, los impedimentos básicos que nos encontramos en la meditación, ¿no? Porque uno de los primeros, en mi opinión, es la postura mental. Y con esto me refiero a la disposición con la que uno comienza la práctica. ¿Cómo nos disponemos a la meditación, ¿no? Lo habitual, sobre todo cuando alguien se encuentra en un estadio temprano de la práctica, lleva pocos meses o así, o cuando uno nunca ha corregido esa tendencia, que también es muy habitual, ¿no? Pero lo normal es que el meditador o la persona que va a hacer la meditación tenga expectativas respecto a la práctica, ¿no? que va a comenzar. Es decir, uno desea y espera tener una determinada experiencia o sentir algo concreto, esto, aquello, tener una serie de percepciones o espera sentir algo que sintió en una meditación previa, por ejemplo. Es decir, hay como un flujo o una tendencia a esperar algo de la meditación. Nos predisponemos a sentir algo concreto, ¿vale? Entonces lo esperamos y cuando esperamos, cuando tenemos esa expectativa, nos influye, hace que nuestra meditación no sea pura, por así decirlo. ¿Por qué? Porque al esperarlo lo que estamos haciendo es buscarlo en la meditación, ¿de acuerdo? Entonces, esto es como una especie de trampa mental bastante grande, porque esa espera de ese determinado resultado, esa determinada experiencia, modifica la práctica. Ya no es una práctica neutra ni objetiva, de que pueda emerger algo, algo real de nosotros, del cuerpo. No hay entrega, no hay presente, porque uno está esperando, uno se está proyectando en el tiempo, no hay una pura observación o sentir de lo que está sucediendo en esa práctica, en la meditación, sino que la mente está constantemente interfiriendo usando ese deseo, usando esa expectativa, ¿no? Entonces la disposición mental o la postura mental adecuada a la hora de meditar es la completa apertura, la entrega. Simplemente es, sé que estoy o que voy a iniciar esta práctica de contacto conmigo, de contacto íntimo. Uno sabe que está entrando a un espacio de contacto y es la no expectativa, ¿no? Como decía el Buda, ¿no? El camino es la meditación y la meditación es el camino, no hay nada más y no se espera más. Lo que el camino traiga consigo, es decir, lo que hacia dónde nos lleve esa meditación, ya es otra cosa. Pero cuando uno está desde esa apertura y desde esa neutralidad, entonces lo que va a emerger es más real, ¿de acuerdo? Eso ya es otra cosa, ¿no? Entonces nos podemos sorprender con experiencias intensas, con comprensiones, con revelaciones, pero todas esas comprensiones y realizaciones que uno tiene durante la meditación, durante la práctica, solo pueden suceder cuando hay presencia, no cuando hay expectativa. Entonces, para mí, uno de los principales impedimentos a una práctica, a una meditación, es el empezarla con una expectativa, ¿vale? Entonces también tenerlo en cuenta. Vale. No sé si hay alguna pregunta en el chat, de momento. Vale, pues vamos a hacer otra práctica meditativa. Ahora vamos a meditar en un par de textos, en unas frases, unas enseñanzas, ¿no? Vamos a abrir un espacio de reflexión, que es otra manera de meditar. Las frases que tenéis en las distintas secciones de los cursos son enseñanzas que se llaman señaladoras, es decir, que nos apuntan hacia algo, nos señalan algo en concreto del camino, ¿no? Y esto es una práctica muy importante, ¿no? En leer, escuchar la enseñanza y después tomarse un espacio, un periodo donde podemos reflexionar, hacemos propia esa enseñanza, es decir, observamos que surge en nosotros, que se despierta, también con qué momentos de nuestra vida podemos relacionar esa enseñanza que estamos leyendo
Entonces, allá donde veas una lección de un maestro a lo largo de los cursos, en el curso hay decenas, docenas, me da igual, todo eso forma parte del viaje. Entonces, recomiendo que te detengas, párate, léela de nuevo, vuelve a leerla otra vez. Y entonces cierra los ojos y siente la evocación de esa enseñanza, ¿no? ¿Qué despierta? ¿Qué está haciendo dentro de ti? ¿No? Observa lo que sucede o lo que emerge, ¿no? Como decía antes. Y hacia dónde te lleva, ¿no? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a hacer una práctica de contemplar una enseñanza con dos textos muy breves, en este caso de Cartol, y, y después pues dejaremos un periodo de reflexión donde uno podrá anotar o señalar algo, ¿vale? Entonces, bueno, adopta tu, tu postura, revísala de nuevo, cierra tus ojos, entra en ese espacio de calma, de apertura, de escucha y de no expectativa, una disposición abierta y relajada, consciente de ti, de dónde te encuentras, consciente de lo que ocurre dentro de ti, como si fueras un observador externo, viendo, percibiendo, sintiendo, y en este caso también escuchando. Dice Eckhart Tolle, para terminar con la miseria que ha afligido a la condición humana durante miles de años, tienes que empezar contigo mismo. Tomar responsabilidad por tu estado interior en un momento dado. Esto quiere decir ahora. Tomar responsabilidad por tu estado interior ahora. Donde quiera que encuentres belleza, bondad, el reconocimiento de lo bueno de las cosas simples de tu vida, busca el trasfondo de esa experiencia dentro de ti mismo. Pero no lo busques como si estuvieras buscando algo. No puedes mirar dentro y decir, ya está, ahora ya lo tengo, o agarrarlo mentalmente y definir esa experiencia de belleza, de bondad, como alguna manera. Es como un cielo sin nubes, no tiene forma, es el espacio, es la quietud, la dulzura del ser, e infinitamente más que estas palabras. Cuando eres capaz de sentirlo directamente dentro de ti mismo, se profundiza. Cuando aprecias algo simple, un sonido, algo que ves, algo que tocas, cuando ves belleza, cuando sientes bondad amorosa hacia otra persona, siente ese espacio interior que es la fuente y el fondo de esa experiencia.
Y una pregunta. ¿Qué momentos de tu vida, qué experiencias puedes recordar que sean indicios o te confirmen de que la clave de la existencia está dentro de ti? Trae a tu mente momentos o situaciones que sean una confirmación clara para ti de que la clave está en tu interior. Poco a poco vamos regresando de ese estado reflexivo. Vamos a dar un minuto para anotar, si alguien desea anotar algo. Si estás viendo esto desde casa en diferido, pues te recomiendo que en este momento pauses la grabación. Damos un minutillo para anotar, ¿no? ¿Qué experiencia, o qué recuerdos o qué momentos son indicios para ti de que la clave está en tu interior? Bien, vamos regresando. Bueno, es una práctica muy sencilla. En la clase del próximo lunes, cuando hablemos del compromiso, veremos que los, los caminos de autodescubrimiento y de investigación de la naturaleza esencial de la realidad y de uno mismo hablan siempre de tres pilares, ¿no? Uno es el estudio de las enseñanzas, por supuesto, otro es la reflexión y otro es la práctica. Son tres bases o tres pilares que veremos que todo eso se puede ir al traste con la mente, con la disposición mental. Eso lo veremos el lunes, ¿no? Pero lo que hemos hecho ha sido ese segundo pilar, ¿no? Que es la reflexión. Yo estudio, escucho, veo, leo enseñanzas del camino espiritual, del camino de liberación, del despertar, pero es muy importante no solo quedarse en ese estado de recepción continua, de yo simplemente veo vídeos, leo libros, leo enseñanzas o hago los cursos de la escuela. No, es importante después pasar a la siguiente parte, que es la reflexión.
todo esto, esta enseñanza? ¿Qué me está diciendo? ¿Qué significa esto para mí? ¿En qué me mueve? ¿Qué es lo que nace en mí cuando leo esta enseñanza? Cualquiera de las que tenemos, ¿no? En la escuela y hay muchas. Entonces es dedicar un breve espacio de reflexión, anotar impresiones, todo eso nos permite, por un lado, profundizar en la enseñanza, ver ángulos de la enseñanza, es decir, comprenderla desde un lugar que antes no lo hacíamos, al contemplarla de una manera reflexiva también, podemos llegar a comprender, a tener pequeñas iluminaciones, entre comillas, ¿no? De, esta enseñanza va más allá de lo superficial, ¿no? Me está queriendo decir esto o esto otro. Y también cómo se relaciona eso con mi vida, ¿no? En qué momentos he podido yo experimentar la realidad de esa enseñanza o no. O si en realidad nunca la he experimentado, ¿no? Cuando hablamos de enseñanzas profundas. Pues esto parece que no lo he experimentado nunca o esto no lo entiendo. Entonces, desde ahí también nos surgen dudas, nos surgen preguntas que son muy interesantes para profundizar en la enseñanza, ¿no? Y al final el objetivo de todo esto es llevarlo a la práctica, por supuesto. Toda enseñanza que se queda en el aspecto del conocimiento, en el aspecto mental, para mí ese ha sido siempre mi motive, por así decirlo, es que no nos lleva a nada. El conocimiento, la enseñanza tiene que hacerse vida, tiene que hacerse sangre, tiene que experimentarse en el día a día, tenemos que llevarlo al día a día. Tenemos que convertirlo, como decían los antiguos, en sabiduría. Tenemos que convertir el conocimiento en parte de sabiduría. Si no, pues sí, podemos recitar una enseñanza, podemos recitar un párrafo de esto, de otro, o tener una creencia firme en la realidad de todo eso. Pero si no lo experimentamos en nuestra propia carne, en nuestra propia vida, si las enseñanzas no nos ayudan a relacionarnos mejor con las personas de nuestro entorno o a poder sanar aquello que nos impide relacionarnos mejor con los demás o con nuestro propósito de vida, nuestro trabajo, con nuestros hijos, lo que sea, pues entonces la enseñanza se queda meramente en una parte intelectual que no sale de las paredes de esta prisión que tenemos muchas veces en nuestra mente. Y en mi opinión, pues para eso no. Es decir, eso no es el objetivo fundamental de las enseñanzas de los antiguos maestros, ¿no? Sino que son enseñanzas vivas. No importa que Buda naciera 6 siglos antes de nuestra era, antes de Cristo, que hayan pasado 2600 años. Su enseñanza es viva. O no importa que Jesús falleciera hace 2000 años. Su enseñanza es viva. ¿De acuerdo? La enseñanza que habla sobre la naturaleza auténtica de nuestra realidad, de nuestra esencia, son enseñanzas que son siempre vivas y son siempre reales para poder experimentar, ¿no? Bueno, pues si no hay más preguntas, vamos a pasar a otra pequeñita práctica. Vamos a hacer una de las meditaciones del corazón. Esta está un poco más orientada al aspecto emocional que exploramos en el módulo 2, pero que nos sirve un poquito como práctica general, ¿no? En este caso, como es una meditación puramente del corazón, pues cuanto más oscuro sea nuestro entorno, si tengo mi tapaojos, me puedo poner el tapaojos. Ya sabéis que estas prácticas son muy cortitas, entonces, bueno, adopta tu postura, encuentra tu punto de equilibrio, tu punto central. Cierra tus ojos. Después tómate unos instantes para ajustar de nuevo tu postura
para revisarla una vez más, que tu postura te lleve a un estado de concentración, fomente la alerta, el estar despierto, pero al mismo tiempo te ayude a sumergirte en un estado de calma, de relajación. E inhala normal y exhala lenta y largamente por la boca. Haz esto 3 veces. Y ve, percibe que entras en un prado azul, un lugar donde todo es azul. La hierba, los árboles, las flores, todo azul. Observa que en el prado hay multitud de lagos y de estanques. Exhala lenta y largamente por la boca una sola vez. Y ahora dirígete al lago de la frustración. Entra en el lago de la frustración, sumergiéndote en él por completo. Y permite que sus aguas te limpien a conciencia de esa emoción. Exhala lentamente una vez. Y sal hacia el prado de nuevo. Ahora dirígete hacia el estanque del resentimiento. Sumérgete en él completamente y percibe y siente cómo te limpias a conciencia de todo resentimiento. Exhala lenta y largamente por la boca una vez. Y saliendo hacia el prado de nuevo, busca ahora el lago de la ira. Y entra en el lago de la ira y desciende hasta sus profundidades. Sumérgete en él, limpiándote a toda conciencia de la ira en tu interior. Exhala lentamente una vez. Y
y sal hacia el prado, ahora en busca del estanque del arrepentimiento. Entra en él y sumérgete por completo. Permite que de ti se limpien todas las memorias de arrepentimiento, toda lamentación pasada, todo debería haber hecho aquello de otra manera que tu cuerpo almacena en ti. Deja que se limpie todo eso. Exhala lenta y largamente una sola vez. Y encuentra ahora el lago de la culpa y entra en él hasta el mismo fondo del lago. Y percibe, siente cómo sus aguas te limpian por completo de toda culpa, de todo sentimiento de culpa. Exhala lentamente una sola vez. Sal de nuevo hacia el prado y dirígete ahora hacia el lago del bienestar. Sumérgete unos breves instantes. Sal del lago y percibe y siente que te acomodas en el prado y que recibes la luz azul de todo lo que te rodea. La luz de las flores azules, de la hierba azul, de los árboles y del mismo sol. Percibe y siente esa luz que te rodea penetrando en tu interior ahora. Exhala lenta y largamente por la boca, inhalando normal por la nariz 3 veces. Y siente la energía que palpita en el vacío de tu cuerpo. Y conoce cómo puedes dirigir simplemente con tu conciencia, con tu intención, esa energía hacia cualquier lugar del cuerpo, allí donde sientas que hace falta. Exhala lentamente una vez.
y ve, percibe y siente cómo esa energía es una expresión de tu espíritu. Y siente lo que está más allá de la energía, en su interior, en el interior de la energía. Percibe el poder del espíritu que yace en sus profundidades. Y percibe cómo para conocer quién eres debes ir aún más profundo, dentro, muy dentro. Exhala lenta y largamente por la boca una sola vez. Y descansa en la quietud silenciosa del espíritu, en la conciencia de simplemente ser, en el silencio del ser. Exhala lentamente una vez y manteniendo ese foco en el espacio interno del cuerpo, en esa conciencia de ser. Poco a poco puedes ir abriendo los ojos. Dejamos unos segundos para anotar, si alguien desea anotar, si estás en casa viendo la grabación, puedes detenerla en este momento y anotar. Bueno, con esto terminamos las prácticas de hoy. No sé si tenéis alguna pregunta que pueda servir de utilidad al resto de compañeros y compañeras. Lo pasáis por el chat o si os va bien el micro también lo podéis. La meditación que acabamos de hacer no está en el renacer físico, no. Ni en el emocional tampoco, ni en ninguno de los otros. Las enseñanzas y las prácticas del camino del corazón son muy extensas. Tenemos
muchísimas prácticas y no podemos meter todas. Si no, tendríamos que un módulo dura un año. En vez de las 8 semanas que ya metemos más de 30 meditaciones por módulo, entonces hay muchas que no se pueden, que no podemos meter, ¿no? Pero bueno, tenéis la grabación y aunque pertenece más al módulo 2, a Renacer Emocional, porque habéis visto que tiene que ver con diversas manifestaciones emocionales como la ira, el rencor, etcétera, pero es bastante general, entonces la podéis hacer siempre que queráis. Cuando en una meditación algo te provoca lágrimas, ¿es porque se desbloquea algo? Sí, puede desbloquear algo o puede tocar algo. Es decir, cuando estamos en ese estado de apertura y algo se despierta en nosotros que incluso nos provoca una emoción tan intensa como que se derramen lágrimas, significa que algo se está moviendo en el cuerpo. Es decir, algo se está conectando, algo está despertando. Podemos saber qué es decir, podemos saber a qué está haciendo relación, es decir, por ejemplo, un evento pasado, ¿no? Si tiene alguna conexión con algo que hemos vivido anteriormente que nos hace esas lágrimas, o puede ser que no lo sepamos, pero que quizá eso vaya despertándose. O, en última instancia, que es lo más probable, es que eso se está liberando, ¿no? Estas prácticas que son tan... Ya lo podéis, habéis ido comprobando, ¿no? A lo largo de los cursos, son muy rápidas, son muy sencillas y utiliza el poder de las imágenes. Entonces, muchas veces se despierta algo, se libera algo y uno se siente como, "Uf, parece que estoy más ligero, parece que algo ha cambiado en mí, las cosas van cambiando en mí, pero muchas veces no sé ni siquiera lo que se ha ido moviendo, ¿no? ¿Por qué? Porque lo fundamental es la aplicación de la enseñanza, es la vivencia, es la experiencia en este sentido, ¿no? Aunque tenemos prácticas de ir al barro, por así decirlo, es decir, de ir a una experiencia dolorosa, en el emocional tenemos algunas de estas, donde vamos a ver un poco frente a frente, digamos, lo que nos ha creado en el cuerpo y de qué manera nos está limitando en nuestro presente esa experiencia. eh, Muchas veces se me ha ido un poco el hilo, que ha entrado una preguntita ahí y se me ha ido el hilo. Sí, quería decir que no necesitamos ir al barro para que se liberen cosas. Uno va haciendo las meditaciones, las prácticas, uno va incorporando las enseñanzas, va comprendiéndolas y las cosas van cambiando, las relaciones van cambiando, las cosas se van liberando, las cosas se van desbloqueando. Y tú estás haciendo tu trabajo, ¿no? No es necesario ir al fango, al barro todo el tiempo a contemplar esas heridas o demás, ¿no? Que no podías ver todo en azul, necesitabas poner blanco. No pasa nada. Recordad que siempre en, en estas meditaciones que tienen que ver con las imágenes, cuanto menos guiadas sean, mejor. Es decir, aunque sea una meditación guiada, si de pronto el corazón, que es con quien estamos conectando todo el tiempo, de ahí emerge una imagen completamente distinta a la que me están guiando, está perfecto. Y si los lagos no eran azules y eran blancos, está perfecto. Por supuesto, todo el tema de la teoría del color pues tiene un efecto, ¿no? En este caso, el azul de la práctica no va tanto a liberar esas emociones, que sí que tiene un efecto liberador, sino que es más un aspecto comunicador. Es decir, de entrar en consonancia, en conexión con esa emoción. Aunque la liberación es parte fundamental de la meditación, por supuesto, porque es a lo que nos va llegando. Perdón. Pero hay un apunte con el azul que se trata de comunicarnos con la emoción, de verla, de relacionarnos con ella y no tanto con las experiencias relacionadas, ¿no? Por eso se utiliza el azul
en esta práctica. El blanco cubre toda la gama. Entonces, bueno, pues ahí estamos haciendo un trabajo más universal, ¿no? O más global. No sé, ¿tenemos alguna preguntita más por aquí? Bueno, entonces, muchas gracias. Voy a detener la grabación en este punto. Me despido de los que nos estáis viendo en diferido en casa. Que tengáis una buena práctica. Espero que hayáis disfrutado de esta clase. Han sido 3 pequeñitas prácticas, pero son prácticas que nos vienen muy bien para seguir en el día a día, ¿no? Entonces, buen camino. Voy a detener hasta aquí la grabación. Muchas gracias por haber venido y por estar ahí al otro lado.